están? Bienvenidos a Desafío Tierra. Después de un año tan fuerte en materia de estrés ambiental, pero también de estrés económico, un equipo compuesto por 100 científicos y economistas llegaron a la conclusión de que solo conservando el 30% de la Tierra y el 30% del océano podemos enfrentar nuestros problemas económicos al mismo tiempo de los problemas ambientales. Esta conservación tendría un impacto directo sobre un mejor manejo de la economía a largo plazo y por lo mismo más sustentable para todos. Somos el eslabón de la naturaleza que más la ha destruido. Como una verdadera plaga, nuestro impacto es posible de observar en bosques, parques y océanos, golpeados por la contaminación, la extracción y la pérdida de especies. Aún así, no ha sido posible cambiar nuestra conducta. Pero ¿qué pasaría si la humanidad supiera que cuidando el planeta podemos ayudar a la economía? A esa conclusión llegó un grupo de 100 científicos y economistas. Cuidar el planeta es rentable. Este estudio demuestra muy claramente que no tenemos que escoger entre la economía y la naturaleza y de hecho apostar a una gran protección del medio ambiente puede ser mucho más conveniente desde el punto de vista económico. Si uno piensa en sentido económico, sí es un buen negocio. Si uno piensa en el sentido total de la vida, definitivamente es el mejor decisión que podemos tomar, es proteger el mar y proteger también la tierra. Es decir, necesitamos cambiar el punto de vista. Hoy día las áreas silvestres protegidas no pueden ser vistas como un gasto, sino que tienen que ser vistas como una inversión. Esta nueva perspectiva permitiría cuidar el medio ambiente y fortalecer la economía. Para lograrlo es necesario cuidar el 30% de la tierra y el 30% del océano, lo que tendría un favorable impacto en industrias como la agricultura, la pesca o el sector forestal. El problema es que hoy solamente el 7% del océano está protegido. Podemos decir de otra forma que el 97% del océano está hoy día para hacer negocio o para seguir extrayendo. Así, el aumento de la protección y conservación de la naturaleza traería consigo un menor gasto para la humanidad en temas de salud, productividad, control de plagas y pandemias. Además hay sectores como la pesca que dependen de la salud de los recursos naturales que también se van a ver beneficiados ya que hoy están sobreexplotados los recursos y pueden recuperarse si creamos más áreas marinas protegidas alrededor del mundo. El informe fortalece las voces que reclaman por una recuperación verde. Sectores como el turismo asociado a la naturaleza van a ser un gran motor de la recuperación de la economía mundial una vez que superemos la crisis del coronavirus. Se estima que el turismo de conservación va a tener un crecimiento entre un 4 a 6% comparado con otros sectores de la economía como es la agricultura con menos de un 1%. Es lo que entenderíamos como una inversión sustentable, que no solo viene a cuidar la economía, sino a prolongar la vida sobre el planeta. El año 2020 fue finalmente uno que tuvo buenas noticias para uno de los ecosistemas más diversos, necesarios y productivos que permiten preservar la vida en el planeta y en los ecosistemas urbanos también, son los humedales. Sobre esto pudimos conversar con Gabriela Navarro, ecóloga de la Universidad Austral y vocera de la Mesa de Humedales de Chiloé. Revisemos por favor esta entrevista. Dadas las buenas nuevas que hay en el mundo de la protección de los humedales, nosotros hemos querido hacer un seguimiento de los distintos casos, porque son muy diversos los humedales. Hemos visto humedales en las zonas costeras, hemos visto los humedales de turberas, y hoy día queremos hablar en particular de un caso en Chiloé, que a propósito de esta aprobación muestra cómo estamos con un trabajo pendiente enorme en materia de protección de humedales que permiten de paso protegernos a nosotros de un montón de problemas que trae la naturaleza, ¿verdad? Hoy queremos hablar sobre este tema con Gabriela Navarro. Ella es ecóloga de la Universidad Austral y además es vocera de la Mesa de Humedales Chiloé. Muchas gracias, Gabriela, por estar en Desafío Tierra. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gabriela, quisiera conocer la particularidad de estos humedales de Chiloé, que por supuesto nos imaginamos deben ser distintos de los de las turberas, de los costeros. ¿Qué es lo que los hace únicos? La verdad es que cuando hablamos de humedales estamos hablando, como bien decías tú, Paloma, de una diversidad amplia de tipos distintos. En Chiloé tenemos humedales, un gran grupo de humedales costeros y un gran grupo de humedales continentales. Y dentro de eso justamente están los pomponales o turberas, que para Chiloé son absolutamente importantes porque en el fondo son las grandes reservas de agua dulce que existen en la provincia de Chiloé.
ya que el archipiélago no cuenta con cordilleras, con nieve, ¿cierto?, para poder obtener desde los deshielos aguas para no solo los seres que habitan en estos humedales, sino sobre todo y también para nosotros los seres humanos, que de alguna manera necesitamos directamente para nuestra sobrevida, pero también para la producción agrícola y para una serie de actividades que desarrollamos en la provincia de Chiloé. Y durante la temporada de verano estamos con fuertes, importantes problemas de sequía en la provincia a propósito justamente de la explotación desmedida de este tipo de humedal que encontramos de manera bastante amplia en el archipiélago, pero que estamos explotando sin control, sin prevención de las causas y de manera irreversible también de las posibles causas que pueden provocar esta explotación. Gabriela, cuando tú hablas de explotación del humedal, ¿qué es lo que se explota en ese humedal? En las turberas nosotros tenemos una serie de plantas, muchos musgos, líquenes, helechos, ¿cierto? Pero en particular tenemos un tipo de musgo que es el pompón, ese es el nombre común, es el musgo Staphylococcus magallanicum, el nombre científico, que tiene características muy especiales porque es capaz de absorber hasta 20 veces su peso seco en agua. Entonces, una verdadera esponja que absorbe el agua lluvia, que es nuestra única posibilidad de obtener agua dulce en este territorio, y va lentamente virtiéndolo en los acuíferos, en las napas subterráneas, ¿cierto?, durante todo el año. Entonces, al momento de explotar, que justamente esa es la planta que nosotros estamos de alguna manera desarrollando productivamente, estamos generando un impacto directo en esta posibilidad y esta característica que tienen las turberas de proteger las aguas continentales. Ahora, este musgo pompón, ¿se saca para qué? ¿Se explota para qué? ¿A dónde lo llevan y de qué forma se usa? En Chile nosotros tenemos turberas desde la región de Los Ríos hasta la región de Magallanes, se explota en todas estas regiones, incluida obviamente la región de los lagos. Desde hace prácticamente 20 años que estamos generando este producto. Es un producto que se exporta y principalmente se usa en el agro, principalmente como característica en la producción de orquídeas, por ejemplo, y otros productos absorbentes, inclusive para pañales, también se ha probado y se ha usado. Nosotros como país producimos más del 50% de este producto a nivel planetario, entonces los ojos están muy puestos en Chile y cada año disminuye drásticamente, ¿cierto? Es una planta que en estos momentos creemos que ya está con problemas en vías de extinción por la sobreexplotación que ha sufrido. Gabriela, y cuando ustedes miran, porque me imagino que la propuesta no es dejar de explotarlo, a pesar de que puede que nos encante la idea, cuando ustedes miran la explotación sustentable, ¿cuánto debiera explotarse, cuánto debiera conservarse y por otro lado, cómo se gestiona que esa explotación ocurra adecuadamente? Lo pienso, por ejemplo, en este modelo que se creó en la costa para que, por ejemplo, los pescadores administraran la milla marina. En el fondo, ¿qué tipo de modelo podría resolver este problema para nosotros? Sí, la verdad es que hay muchos estudios, hemos logrado como país desarrollar muchos estudios respecto a cuál es el crecimiento, cuál es la forma de reproducción de esta planta. Ahí, por ejemplo, la doctora Carolina León de la Universidad Bernardo Higgins ha desarrollado muchísima investigación, todavía falta, para poder justamente proponer manejos sustentables en torno a este producto. Y, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura también ha hecho algunos intentos y algunos acercamientos a través de un decreto. Hay un decreto número 25 que aún no está en ejecución, pero que de alguna manera cautela y rige cuáles serían las medidas que pudiéramos desarrollar para poder generar una producción sustentable referente, por ejemplo, a los cuadrantes, a la superficie que se puede explotar, en el fondo siempre velando por dejar espacios intocados, por un lado. Por otro lado, la profundidad de corte, en el fondo no más allá de 15 centímetros para poder generar regeneración o de alguna manera favorecer a la regeneración. Y también la no utilización de maquinaria es importante, son algunos de los aspectos que se han ido manejando para no generar, por ejemplo, actualmente lo que se hace en las turberas es que se drenan, en el fondo se incorporan maquinarias para drenar porque es una superficie absolutamente inundada donde es muy difícil trabajar. Entonces,
Entonces, todas estas regulaciones que además tienen que ver con ciertas externalidades sociales también, porque en el fondo las personas que trabajan en esta faena no tienen las mejores condiciones de trabajo, es absolutamente informal, muchas veces están desprovistos, ¿cierto? Están además con una venta de muy bajo costo, o sea, en el fondo ellos reciben un beneficio muy bajo y que además se está terminando. Entonces son todos pequeños avances que hemos podido hacer o que se están desarrollando todavía. Insisto, falta mucha investigación, falta la implementación de estas medidas, ¿cierto? Y creemos algunos que ya en estos momentos estamos en un punto de inflexión donde efectivamente pudiéramos acercarnos a la posibilidad de tener que proteger esta especie, en el fondo incorporarla en alguna categoría de conservación, prohibir su extracción, como sucedió con el alerce en su momento, como sucedió con muchas otras plantas emblemáticas, sobre todo para justamente la provincia de Chiloé, donde las personas dependemos en el fondo de la existencia de estos humedales y específicamente de esta planta para poder obtener agua. Así que en estos momentos estamos justamente intentando avanzar más rápido antes de que sea demasiado tarde en la protección de esta especie. Gabriela, dos preguntas. Una cortita, que es cuando tú dices que la profundidad de corte no sea mayor a 15 centímetros, creo que dijiste, ¿cuál es la profundidad real de la planta? Primero, para saber cuánto realmente podrían estar cortando. Y por otro lado, ¿cuántos de estos humedales podrían eventualmente entrar en la Ley de Protección de Humedales Urbanos y en este reglamento que se acaba de aprobar y podrían ser efectivamente protegidos? A ver, la planta es un musgo, como les comentaba. Los musgos son especies briófitas que no tienen unas hojitas, unos tallos muy pequeñitos, que no tienen ningún tipo de filamento, no tienen raíces, ¿cierto? Son plantas no vasculares. Entonces, en el fondo es una especie de cuerda muy larga, que podría llegar a tener hasta 40 centímetros, que está sobre la superficie del suelo. Entonces, se extrae de manera directa. La idea es cortar solo la parte superior, la parte viva, porque hay partes que cuando vas avanzando los años que van disminuyendo su productividad. En ese sentido, lo que sucede acá es que esta planta crece aproximadamente 2 centímetros, por lo que se ha investigado, al año. Entonces, la idea es que podamos dejar la posibilidad de regeneración. Es una planta que se puede reproducir de manera vegetativa, es decir, cortando y repartiendo, digamos, esquejes en el suelo. Entonces, a eso se refiere en el fondo estas posibles medidas que no están todavía, como digo, implementadas y tampoco comprobadas 100% de que sean efectivas, porque para la creación de una turbera han pasado ya más de 10.000, 15.000 años. Las turberas en Chiloé tienen esa data. Entonces, cuando uno habla de explotar un entorno que es tan antiguo, cuesta imaginar cómo vamos a poder lograr revertir, ¿cierto?, este impacto. Con respecto a tu otra pregunta, en Chiloé, toda la superficie de turberas, el gran porcentaje de superficie de turberas a mayor escala está principalmente en terrenos y en áreas que son rurales. Por lo tanto, dentro de la Ley de Humedales Urbanos es muy difícil poder proteger turberas de manera efectiva, digamos. Sí, ciertamente en el continente, en las ciudades, hay algunos espacios dentro de las ciudades que son turberas, son bastante reducidos. En Chiloé, al contrario, la mayor superficie está, como les decía, en terrenos muchas veces fiscales, otras veces agrícolas, pero en espacios rurales. Gabriela, francamente hemos aprendido mucho gracias a tu contacto. Es un gran desafío, ¿verdad? Porque tampoco la ley les está haciendo de mucha ayuda en el contexto para proteger a esta planta y este reservorio de agua. Muchas gracias por tu contacto con Desafío Tierra. No, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Para nosotros es importante entender la diversidad del territorio de Chile, que está lleno de riquezas y riquezas que están directamente relacionadas con nuestra propia vida, que habilitan nuestra vida. Y si nos sacamos un poquito del centro, habilitan la vida de miles de otras especies. Por eso que tratemos de entender y aprender un poco más de por qué hay que cuidar estos entornos. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más.
alturas y con la curva de crecimiento tecnológico, todos tenemos celulares antiguos y notebooks y tablets que están en desuso. Pero ojo, porque su batería puede ser muy peligrosa. Hoy una empresa nacional está haciendo historia, dándole una segunda y hasta una tercera vida a ese producto electrónico que hasta ahora tenía un pésimo final. En toda casa hay celulares o computadores antiguos, pero usted no imagina que su batería de litio puede ser una bomba de tiempo, además de un dañino contaminante para el medio ambiente. Para administrar este peligroso residuo, muchas empresas botan esta basura electrónica de forma segura, pero ninguna se dedica a reciclarlo, hasta ahora. A ver, esta es la primera planta que se pone en América de reciclaje de baterías. Y nos preguntamos qué es lo único que hoy día de los celulares, laptops y tablets se está botando: las baterías. Fue así como hace 2 años Álvaro Cruz decidió cambiar la realidad del reciclaje electrónico. Es fundador de la empresa Ecominería, una planta de reciclaje que utiliza un proceso hidrometalúrgico para extraer los materiales que tienen valor desde las baterías de litio. Al año, cada chileno produce 9,6 kilos de residuos electrónicos, la mayor cantidad en América Latina junto a Uruguay. Entonces, ¿cómo este emprendimiento chileno, que ya está haciendo historia, puede transformar esta batería común y corriente en este producto? Cuando llegue el producto, lo primero que debemos hacer es seleccionar los diferentes tipos de baterías. Por ejemplo, acá tenemos la de los scooters, electromovilidad, ¿no es cierto? La segunda etapa es congelar la batería. Las baterías tienen energía acumulada. Entonces, lo que hacemos es someterla a un proceso de enfriamiento bajo 18 grados Celsius, menos 18 grados Celsius, y con eso tú la inactivas. Tú minimizas el riesgo, ¿no es cierto?, congelando. Ya sin riesgo ni toxicidad pasa a la trituradora. Si tú te fijas, ¿no es cierto?, queda conminuido, queda triturado. Se nota, es evidente el cobre. Tras eliminar los residuos orgánicos, las baterías son molidas y disueltas de manera selectiva para extraer el cobalto y cobre. El cobalto es usado en la industria minera y actualmente Chile importa este compuesto, lo que resulta más caro. Por otra parte, el cobre es vendido a los recicladores que hacen sulfato de cobre. Y con mucho orgullo, ¿no es cierto?, mostrar el producto terminado. Este es un ejemplo muy claro de justamente cómo esto nos permite impulsar un desarrollo verde y los emprendimientos verdes para el mundo del reciclaje. Para que este ejemplo de economía circular prospere, aún es necesario que tanto los usuarios como las empresas que necesitan reciclar baterías tengan puntos claros para su entrega. Un paso a favor del medio ambiente y nuevas oportunidades de negocio para Chile. Durante el último tiempo la ciencia se ha dedicado a poner un valor concreto a los servicios que nos entrega la naturaleza. Y ese fue el ejercicio que se hizo con la ballena azul, que podría costar cada una hasta $4 millones. ¿Por qué son tan valiosas? Porque capturan grandes cantidades de CO2, entre otras cosas. Es el ser vivo más grande del planeta, puede llegar a medir hasta 30 metros de largo y pesar 160 toneladas. La ballena azul no solo es más grande que algunos dinosaurios, sino que además es el verdadero fertilizante de los océanos. Y al ser un animal grande, tiene también grandes heces o plumas fecales que podrían actuar como importantes fertilizantes del océano, de las pequeñas algas o fitoplancton que ahí se encuentran. Así es como entrega vida a decenas de otras especies. Ese es solo uno de sus aportes, porque otro nos beneficia directamente a nosotros en nuestro intento por mitigar los efectos del cambio climático. Son capaces de almacenar en su propio cuerpo más de 33 toneladas de CO2 a lo largo de su vida, reduciendo por tanto la cantidad de CO2 que existe en la atmósfera. Como si esto fuera poco, ayudan a regular la pesca y verlas es sinónimo de atracción turística. Por eso, científicos quisieron calcular el valor natural y económico de la ballena azul, estableciendo que los poco más de 600 ejemplares existentes en Chile representan cerca de $3.000 millones. Creemos
que este estudio permite cubrir una brecha o punto ciego de la economía, que es la ausencia de valorización de los recursos naturales en la actividad productiva, y en ese sentido debiese permitir desarrollar mejores políticas públicas al servicio de la conservación de los famosos ecosistemas estratégicos como lo son, que están en nuestro país. Ese es el objetivo de este inédito estudio que en detalle nos dice que cada una de ellas cuesta aproximadamente $4 millones, cifra que pretende replantear las políticas de conservación y preservación de una especie de la cual solo quedan unos 15.000 ejemplares en todo el planeta. Es por eso la razón de darle un valor a las ballenas, para entender que su conservación es clave para la protección de los ecosistemas marinos, de los océanos y de la vida en general. La idea es que, por ejemplo, frente a este tipo de emergencias, su rescate sea mucho más rápido y efectivo. También ayudar a combatir la caza ilegal de ellas, porque pese a que todos los cetáceos en Chile se encuentran protegidos, la ballena azul permanece bajo la categoría de en peligro. Hasta aquí llega este capítulo de Desafío Tierra. Como siempre, los dejamos invitados a mantenerse conectados de nosotros a través de nuestras plataformas, leyendo nuestras noticias, nuestros reportajes, haciendo comentarios. Y usted manténgase siempre en sintonía de CNN Chile.